Señoras, señores, Paul Claudel ha dicho en una página indigna de Paul Claudel que los espectáculos que nos esperan, más allá de nuestra muerte física, no se parecerán sin duda a los que nos muestra Dante en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Ahora, esta curiosa observación de Claudel, en un artículo, por lo demás admirable, puede ser comentada de dos modos. En primer término, vemos que es un testimonio, una prueba de lo vívido de Dante. El hecho de que una vez leído el poema, y mientras lo leemos, tendemos a pensar que él se imaginaba el otro mundo exactamente como él lo presenta. Es decir, nosotros creemos, desde luego esto es absurdo, que Dante creía que una vez muerto, él se encontraría después con la montaña inversa del infierno, con las terrazas del purgatorio y con los cielos concéntricos del paraíso, y que además hablaría con sombras de la antigüedad clásica, algunas, que conversarían con él en tercetos en italiano. Eso es, evidentemente, absurdo. Y además tenemos, desde luego, esta observación de Claudel corresponde no a lo que razonan los lectores, porque razonándolo se darían cuenta que es absurdo, pero a lo que sienten y a lo que puede alejarlos del placer, de la intensa emoción de la lectura de la obra de Dante. Pero para refutarla tenemos varios testimonios, y uno de ellos sería una definición atribuida, creo, al hijo de Dante, que dijo que en la Divina Comedia su padre se había propuesto mostrar el mundo de los pecadores bajo la imagen del infierno, la vida de los penitentes bajo la imagen del purgatorio y la vida de los justos bajo la imagen del cielo. Es decir, no se leyó aquello de un modo solamente literal. Y tenemos además el testimonio de Dante en la epístola dedicada a Can Grande de la Scala. Esa epístola ha sido considerada apócrifa, pero de cualquier modo no puede ser muy posterior a Dante y de cualquier modo fue verosímil. Y en esa epístola Dante dice que su comedia puede ser leída de 4 modos distintos, y uno de esos modos es el modo literal, y los otros son, por ejemplo, el modo alegórico. Según ese modo tendríamos en Dante al hombre, tendríamos en Beatriz a la fe, y en Virgilio tendríamos a la razón. Pero, desde luego, esta idea de un texto capaz de múltiples lecturas es algo típico, algo característico de la Edad Media, esa Edad Media tan calumniada y tan compleja, esa Edad Media que nos dio la arquitectura gótica, que nos dio también las sagas, que nos dio la filosofía escolástica, en la que todo está discutido con un vocabulario distinto del vocabulario clásico, y que nos dio sobre todo la Divina Comedia, que seguimos leyendo y que sigue admirándonos ahora y que durará más allá de nuestra vida, mucho más allá de nuestras vigilias, y que será enriquecida por cada generación de lectores. En la Edad Media era común el concepto de un texto capaz de una lectura múltiple, o como malamente decimos ahora, de ser leído en varios planos. Y así tenemos aquella admirable sentencia de Escoto Erígena, que dijo que la escritura es un texto que encierra infinitos sentidos, que puede ser leído de infinitos modos, y lo compara con el plumaje tornasolado del pavo real. Y tenemos también a los cabalistas hebreos, y los cabalistas dijeron que la escritura ha sido escrita para cada uno de los fieles, lo cual no es increíble si pensamos que el autor del texto y el autor de los lectores es el mismo, Dios. Es decir, Dante no tuvo por qué suponer que lo que él nos muestra
corresponde a una imagen real de este mundo, de la muerte. No, no hay tal cosa. Dante no pudo pensar eso. Sin embargo, yo creo que es conveniente ese concepto ingenuo y falso. Es conveniente ese concepto de que estamos leyendo una narración verídica, de que estamos leyéndola de un modo literal. Y es conveniente para dejarnos llevar por esta lectura. De mí sé decir que soy un lector hedónico. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera antiguo. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera contemporáneo. He leído libros por la emoción estética que me deparan. Y he dejado para después los comentarios, los estudios, todo eso lo he ido postergando, y cuando leí la Divina Comedia me dejé llevar por la lectura. Es decir, he leído la Divina Comedia como he leído otros libros, menos famosos. Y quiero contarles aquí a ustedes, ya que estamos evidentemente entre amigos, y ya que no estoy hablando con todos ustedes, sino con cada uno de ustedes, quiero contarles la historia de mi comercio con la Divina Comedia. Todo esto empezó poco antes de la dictadura. Yo estaba empleado en una biblioteca del barrio de Almagro. Yo vivía en Las Heras y Pueyrredón y tenía que recorrer en lentos y solitarios tranvías el largo trecho que va desde ese barrio del norte a Almagro sur, a una biblioteca situada en Avenida La Plata y Carlos Calvo. Y el azar, salvo que no hay azar, salvo que lo que llamamos azar es realmente nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad, el azar me hizo encontrar 3 pequeños volúmenes. Yo debería traer uno como talismán ahora. 3 pequeños volúmenes en la librería Mechel, que corresponde a tantos recuerdos míos. Y esos 3 pequeños volúmenes eran los 3 tomos del infierno, del purgatorio y del paraíso, vertidos al inglés por Carlyle. No por Thomas Carlyle, de quien hablaré luego, sino por un hermano suyo. Y ese libro era muy cómodo, cabía exactamente en mi bolsillo, y en una página estaba el texto italiano, y en la otra el texto inglés, vertido literalmente al inglés por el hermano de Carlyle. Y entonces yo imaginé este modus operandi, ya que mi ignorancia del italiano era perfecta, es decir, sabía del italiano aquellas palabras que se parecen al español, nada más, lo cual ya es saber buena parte del italiano. Son 2 idiomas hermanos, ya lo sabemos. Pues bien, yo leía primero un versículo en prosa inglesa, un terceto en prosa inglesa. Luego leía el mismo versículo, el mismo terceto, lo leía en italiano. Y luego iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto, y luego leía todo el canto en inglés, y luego todo el canto en italiano. Y ya en esa primera lectura observé que las traducciones no pueden ser un sucedáneo, un ersatz del texto. La traducción puede ser en todo caso un medio para acercar al lector al texto, sobre todo en el caso del español. Creo que Cervantes, en alguna parte del Quijote, dice que con 2 ochavos de lengua toscana, no usa la palabra ochavos, usa otra, uno puede entender. Esos 2 ochavos de lengua toscana me fueron dados por la semejanza fraterna del italiano y del español. Y ya entonces observé que los versos, sobre todo los grandes versos, los versos de Dante, los versos son mucho más que lo que significan. Los versos son su entonación, su acentuación, y así algo que puede no ser nada traducido a otro idioma, puede ser un gran verso en el texto. Y eso lo observé desde este principio. Y más o menos, cuando llegué a la cumbre del purgatorio, cuando llegué al paraíso desierto, ahí, en aquel momento en que Dante está abandonado por Virgilio y se encuentra solo y lo llama, en aquel momento sentí que podía leer directamente el texto italiano y solo mirar de vez en cuando el texto inglés que
que estaba en la página opuesta. Y leí así los 3 volúmenes, en esos lentos viajes en tranvía. Y después leí otras ediciones. He leído muchas veces la Divina Comedia. La verdad es que no sé italiano, no sé otro italiano que el que me enseñó Dante, maestro eximio, a mí, pésimo alumno, y el que me enseñó después Ariosto, cuando leí El Furioso, y luego, el más fácil, desde luego, de Croce. Yo he leído casi todos los libros de Croce, y no siempre estoy de acuerdo con él, pero siento su encanto, y el encanto es, como dijo Stevenson, una de las cualidades esenciales que debe tener un escritor. Y así leí muchas veces la comedia, en distintas ediciones cada vez, y ya pude gozar de los comentarios, y de todas ellas, 2 me impresionaron particularmente, la de Attilio Momigliano y la de Carlo Gramsci, esas 2. Y luego hubo otras también, la de Torraca, la de Scartazzini. Yo leía todas las ediciones que encontraba y me distraía leyendo los distintos comentarios, las distintas interpretaciones de esa obra múltiple. Y fui notando así como en las ediciones más antiguas el comentario historiológico. Luego viene, sobre todo en el siglo XIX, el comentario histórico, el comentario literario. Y actualmente, en esas 2 ediciones que he mencionado, la de Momigliano y de Gramsci, el comentario estético, en que se nos hace notar la acentuación de cada verso, lo cual es una de las máximas virtudes de Dante. Impíamente se ha comparado a Milton con Dante, pero Milton tiene una sola música, es lo que se llama the lofty style en inglés, el estilo sublime, y esa música es siempre la misma, más allá de las emociones de los personajes. En cambio, en Dante, como en Shakespeare, desde luego, la música va siguiendo las emociones. La entonación, la acentuación es lo principal. Cada frase debe ser leída y es leída en voz alta. Digo es leída en voz alta porque cuando leemos versos que son realmente admirables, que son realmente buenos, tendemos a leerlos en voz alta. Hay algo en un verso bueno que no permite que lo lean en voz baja. Si podemos leer un verso en voz baja, no es un verso válido. El verso exige la pronunciación. El verso siempre recuerda que fue un arte oral antes de ser un arte escrito. Es decir, el verso recuerda que fue un canto. Y 2 frases que yo querría recordar aquí, que desde luego concuerdan con lo que he dicho. Una es la de Homero, o la de los griegos que llamamos Homero, que dice en la Odisea que los dioses tejen desventuras para los hombres, para que las generaciones venideras tengan algo que cantar. Y la otra, muy posterior, que repite lo que dijo Homero, menos bellamente, de Mallarmé, que dice, tout aboutit en livre, todo para en un libro. Y aquí tenemos las 2 diferencias. Los griegos hablaban de generaciones que cantan, y en cambio Mallarmé habla de un objeto, una cosa entre las cosas, un libro. Pero la idea es la misma, la idea de que las cosas, de que nosotros estamos hechos para el arte, estamos hechos para la memoria, estamos hechos para la poesía, o posiblemente estamos hechos para el olvido también, pero algo queda, y ese algo es la historia o la poesía, que no son esencialmente pues bien distintas. Yo leí a Dante en muchas ediciones, y ahora querría decir algo sobre Dante, personalmente. Y Carlyle y otros críticos han observado que la intensidad es la característica más notable de Dante. Y si pensamos en los 100 cantos del poema, parece realmente un milagro que esa intensidad no amaine en ningún momento, salvo en algunos lugares del paraíso, que para el poeta fueron luz y para nosotros sombra, salvo en esos lugares de los cuales no somos dignos aún, o yo no soy digno aún, porque creo que la obra siempre es superior a mí. Estoy hablando de Dante, desde luego. Salvo en esos lugares se mantiene una constante intensidad. No recuerdo ejemplo análogo que pueda comparársele de otro escritor, salvo quizá la tragedia Macbeth,
de Shakespeare, Macbeth, que empieza con las 3 brujas, o con las 3 parcas, con las 3 hermanas fatales, y que luego sigue hasta la muerte del héroe, y en ningún momento afloja la intensidad. Y eso lo encontramos en la Divina Comedia. Pero hay otro rasgo de Dante, sobre el cual yo querría insistir ahora, ya que suele olvidarse, y es la delicadeza de Dante. Siempre pensamos en el sombrío y sentencioso poeta florentino, y olvidamos que la obra está llena de delicias, está llena de deleites, está llena de ternuras, y esas ternuras no son humorismos, no son algo agregado a la obra, son parte misma de la trama. Y podría recordar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, Dante habrá leído en algún libro de geometría que el cubo es el más firme de todos los sólidos. Bueno, pues bien, es una observación corriente, en sí no tiene nada de poética, y sin embargo, Dante la usa por una metáfora, y habla del hombre que debe soportar la desventura, y habla del hombre que es ben tetrágono ai colpi di fortuna, el hombre que es un buen tetrágono, que es un buen cubo. Y eso es realmente raro. Y luego tendríamos también aquella extraña metáfora de la flecha. Dante quiere hablar de la rapidez de la flecha. La flecha sale del arco y se clava en el blanco. Pues bien, Dante nos dice que se clava en el blanco y que sale del arco y que deja la cuerda. Es decir, invierte el principio y el fin para mostrar cuán rápidamente ocurren esas cosas. Y luego hay un verso que está para siempre en mi memoria, y es aquel verso del primer canto del Purgatorio, aquel verso en que se refiere a esa mañana increíble en la montaña del Purgatorio, en el Polo Sur, y ahí Dante, que ha salido de la suciedad, que ha salido de la tristeza, del horror del infierno, Dante que acaba de purificarse de todo ese humo y de toda esa tristeza irreparables, Dante dice: dolce color d'oriental zafiro. Hay que decir oriental, el verso obliga a la voz esa pausa. Dolce color d'oriental zafiro, que se acolleva en el sereno aspecto y lo que viene después. Pero yo querría demorarme sobre el curioso mecanismo de ese verso, salvo que la palabra mecanismo es una palabra demasiado dura para lo que quiero decir. Pues bien, Dante describe el cielo oriental, describe la aurora. Entonces compara el color de la aurora con un zafiro, y lo compara con un zafiro que se llama zafiro oriental, zafiro del oriente. Entonces tenemos en dolce color d'oriental zafiro, tenemos como un juego de espejos, ya que el oriente se explica por el color del zafiro, y ese zafiro es un zafiro oriental, es decir, un zafiro en el cual que está cargado de la riqueza de toda la palabra oriental, que está lleno, digamos, de las 1001 noches, que Dante no conoció, pero que sin embargo ahí están. Y luego tendríamos aquel otro famoso verso final del canto quinto del infierno, que cade como cuerpo muerto, cade. Pues bien, ¿por qué retumba la caída? La caída retumba por la repetición de la palabra. Toda la Divina Comedia está llena de felicidades de ese tipo. Pero lo que la mantiene, sobre todo, es el hecho de ser narrativa. Cuando yo era joven se despreciaba lo narrativo, se lo llamaba anécdota, y se olvidaba que la poesía empezó siendo narrativa, es decir, en las raíces de la poesía está la épica, y la épica, que es el género poético primordial, es narrativo, es decir, en la épica está el tiempo, en la épica hay un antes, un mientras y un después. Todo eso está en la poesía. Pues bien, yo aconsejaría al lector que se olvidara, digamos, de las discordias de los güelfos y gibelinos, que se olvidara de la escolástica, que se olvidara incluso de la mención de las alusiones mitológicas o de los versos de Virgilio, que Dante repite, a veces mejorándolos,
haciendo excelentes versos como son en latín, que se olvidara de todo eso y que siguiera el relato. Y creo que nadie puede dejar de hacerlo. Entramos en el relato y entramos de un modo casi mágico, porque actualmente, cuando se cuenta algo sobrenatural, se trata de un escritor incrédulo que se dirige a lectores incrédulos y tiene que preparar lo sobrenatural. En cambio, Dante no necesitaba eso. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Es decir, a los 35 años me encontré en mitad de una selva oscura que puede ser alegórica, pero en la cual creemos físicamente. A los 35 años, porque en los Salmos se aconseja la edad de 70 años a los hombres prudentes. Se entiende que después todo es lo que llaman en inglés weariness of the flesh, todo ya es tristeza, todo eso sobra. De modo que cuando Dante escribe nel mezzo del cammin di nostra vita, no está usando una vaga frase retórica, está diciéndonos exactamente la fecha de la visión. ¿De la visión? ¿De qué visión? Yo no creo que Dante fuera un visionario. Una visión es algo más breve. Es imposible una visión tan larga como la de esta Divina Comedia. No puede ser así. La visión fue una visión voluntaria. Y creo que debemos abandonarnos de esa visión y leerla. Y aquí llegamos a un tema muy interesante, que es el tema de la fe poética. Dijo Coleridge que la fe poética es la suspensión voluntaria de la incredulidad. Y es fácil ilustrar esto. Por ejemplo, si asistimos a una representación de teatro, sabemos que en el escenario hay hombres disfrazados que repiten palabras que Shakespeare o Ibsen o Pirandello les han puesto en la boca, pero nosotros aceptamos que esos hombres no son disfrazados, que ese hombre disfrazado que monologa lentamente en las antesalas de la venganza es realmente el príncipe de Dinamarca, Hamlet. Nos abandonamos a eso. Y en el cinematógrafo es aún más curioso el procedimiento, porque estamos viendo no ya a disfrazados, sino fotografías de disfrazados. Y sin embargo creemos en ellos mientras dura la representación. Y en el caso de Dante, como he dicho, es tan vívido todo que llegamos a suponer que Dante creyó en su otro mundo, de igual modo que creyó, como bien pudo creer, en la geografía geocéntrica y no en la geografía heliocéntrica, o en la astronomía geocéntrica y no en las otras astronomías que han seguido después. He dicho, creemos eso, que conocemos profundamente a Dante. Creo que conocemos a Dante como no conocemos a ningún otro poeta. Lo conocemos, ante todo, por un hecho que fue señalado por Paul Groussac, el hecho de que la comedia está escrita en primera persona. Y eso no es un mero artificio gramatical, eso no significa decir vi en lugar de vieron o en lugar de fue. No, significa algo más. Significa que Dante es uno de los personajes de la comedia. Y esto, según señala Groussac, fue un rasgo nuevo. Podríamos decir que antes de Dante, San Agustín escribió sus confesiones. Pero esas confesiones, precisamente por su retórica espléndida, no están tan cerca de nosotros como lo está este Dante, ya que la espléndida retórica del africano se interpone entre lo que quiere decir y lo que nosotros oímos. Y ese hecho de la retórica que se interpone es bastante frecuente, es desgraciadamente frecuente. La retórica debería ser un puente, un camino, y a veces es una muralla, un obstáculo. Y esto se observa en el caso de escritores tan distintos como Séneca, como Quevedo, como Milton, como Lugones. En todos ellos, diríase que lo que ellos dicen se interpone entre ellos y entre nosotros. Pues bien, en el caso de Dante lo tenemos a él. Lo conocemos sin duda de un modo más íntimo que el modo con que pudieron conocerlo sus contemporáneos. Casi diría yo que lo conocemos como lo conoció Virgilio, que fue un sueño suyo, sin duda más que lo que pudo conocerlo Beatriz Portinari, sin duda más que nadie, porque él se coloca ahí
y Él está en el centro de la acción, y todas las cosas son no solo vistas por Él, sino que Él toma parte, y esa parte no siempre está de acuerdo con lo que describe, es lo que suele olvidarse. Tenemos a Dante aterrado por el infierno, tiene que estar aterrado, no porque fuera cobarde, sino porque es necesario que esté aterrado para que creamos en el infierno. Dante está aterrado, Dante siente miedo. Y luego Dante opina sobre las cosas y sabemos cómo opina de ellas, no por lo que dice, sino por lo poético, por la entonación, por la acentuación de este lenguaje. Pues bien, tenemos el otro personaje, ya que yo diría que hay 3 personajes en la comedia, y ahora hablaré del segundo. El segundo personaje es Virgilio. Y Dante ha logrado que tengamos 2 imágenes de Virgilio. Una, la imagen que nos deja la Eneida o que nos dejan las Geórgicas, y la otra, la imagen más íntima que nos deja la poesía, la piadosa poesía de Dante. Uno de los temas de la literatura, como uno de los temas de la realidad, es la amistad. Yo diría que la amistad es nuestra pasión argentina. Y hay muchas amistades en la literatura está tejida de amistades. Podemos evocar ahora algunas de ellas, las primeras que se me ocurren. ¿Por qué no pensar en Quijote y Sancho, o en Alonso Quijano y Sancho, ya que para Sancho Alonso Quijano es Alonso Quijano y solo al fin llega a ser Don Quijote? ¿Por qué no pensar en ellos? ¿Por qué no pensar en Kim y en Lama? ¿Por qué no pensar en nuestros 2 gauchos que se pierden en la frontera? ¿Por qué no pensar en el viejo tropero y en Fabio Cáceres? Pues bien, la amistad es un tema común, pero generalmente los escritores suelen recurrir al contraste entre los 2 amigos. He olvidado otros 2 amigos ilustres, Bouvard y Pécuchet también. Ahí tenemos también el contraste de los 2. En el caso de Dante es más delicado el procedimiento. No es exactamente un contraste, aunque desde luego tenemos la actitud filial de Dante. Dante viene a ser como un hijo de Virgilio. Y al mismo tiempo, Dante es superior a Virgilio porque Dante se cree salvado. Dante cree que merecerá la gracia o que la ha merecido, ya que le ha sido dada la visión. Y en cambio, en el principio del infierno, él sabe que este Virgilio es un alma perdida, es un réprobo. Y el mismo momento en que Virgilio le dice que él no podrá acompañarlo más allá del purgatorio, en ese mismo momento en que Dante siente que Virgilio será para siempre un habitante del terrible, nobile Castello, donde están las grandes sombras de los grandes muertos de la antigüedad, los que por ignorancia invencible no alcanzaron la palabra de Cristo, en ese mismo momento Dante le dice: tu duca, tu signore e tu maestro. Y luego, más adelante le dice: tu sarai primo, yo sarò secondo. Bueno, es decir, para cubrir ese momento, Dante lo saluda con palabras magníficas y habla del largo estudio y del gran amor que le han hecho acercar este volumen, buscar este volumen. Y siempre se mantiene esa relación entre los 2. Esa figura esencialmente triste de Virgilio. Virgilio se sabe condenado para siempre estar en el nobile Castello, lleno de la ausencia de Dios. Y en cambio a Dante le será permitido ver a Dios, les ha permitido comprender el universo. Bueno, pues tenemos esos 2 personajes y luego hay otro personaje, un tercer personaje que ustedes ya habrán adivinado, sin duda. Pues bien, tenemos además de eso, tenemos miles, tenemos centenares de personajes, tenemos una multitud de personajes y esos personajes se ha dicho que son episódicos. La palabra es falsa, yo diría que son eternos. Una novela contemporánea requiere 500 o 600 páginas para hacernos conocer a alguien, si es que lo conocemos. En cambio a Dante le basta un solo momento de una vida. Y en ese momento el personaje está definido para siempre. Y Dante busca ese momento central. Y yo, humildemente, inconscientemente,
he querido hacer lo mismo en muchos cuentos y he sido admirado por ese hallazgo, que es el hallazgo de Dante en la Edad Media, el de presentar un momento como cifra de una vida. Dijo Carlyle que hay dos características de Dante, desde luego hay más, pero dos esenciales, y esas dos son la ternura y el rigor, salvo que la ternura y el rigor no se contraponen, no son opuestos. Es decir, por un lado está la ternura humana de Dante, lo que Shakespeare llamaría the milk of human kindness, la leche de la bondad humana, y por el otro está el saber que somos habitantes de un mundo riguroso, que hay un orden, y ese orden corresponde al otro, al tercer interlocutor. Y ahora podríamos verlo en dos ejemplos. Creo que de este modo será claro lo que acabo de decir. Vamos a tomar el episodio más conocido del infierno, el del canto quinto, el de Paolo y de Francesca. Y yo no quiero abreviar lo que Dante ha dicho, sería una irreverencia mía decir en otras palabras lo que él ha dicho para siempre en su italiano, sería una irreverencia que no tratar de compendiarlas, pero quiero recordar simplemente las circunstancias. Dante y Virgilio llegan, creo que es el segundo círculo, y ahí ven el remolino de almas, y sienten el hedor del pecado, el hedor del castigo, y hay circunstancias físicas desagradables, por ejemplo, Minos, que se enrosca la cola para significar a qué círculo tienen que bajar los condenados. Eso se ha puesto deliberadamente feo, porque se entiende que nada puede ser hermoso en el infierno. Entonces, cuando llegan a ese círculo en el cual están penando los lujuriosos, y hay grandes nombres ilustres. Digo grandes nombres porque Dante, cuando empezó a escribir el canto, no había llegado todavía, digamos, a la perfección de su arte, al hecho de hacer que los personajes fueran algo más que sus nombres. Y sin embargo, esto le sirvió a él. Cuando él describe el Nobile Castello, vemos a los grandes poetas de la antigüedad, y entre ellos está Homero, el primero, espada en mano, y luego cambian palabras que no es honesto repetir. Pero aquí está bien ese silencio, porque todo eso condice con ese terrible pudor de quienes están condenados al limbo, de quienes no verán nunca la cara de Dios. Pero ya luego, cuando llegamos al canto quinto, entonces ya Dante ha llegado a su gran descubrimiento, la posibilidad de un diálogo entre las almas de los muertos y él, Dante, que lo sentirá y juzgará a su modo. No lo juzgará, él sabe que él no es el juez es otro, es el tercer interlocutor, es la divinidad. Pues bien, ahí está Cleopatra luxuriosa, ahí está Semíramis, hay grandes sombras ilustres, pero Dante ve dos que él conoce, menos humildes, que pertenecen a la crónica contemporánea, Paolo y Francesco. Y entonces él sabe cómo han muerto ellos, los dos adúlteros. Estamos en el infierno, estamos ante dos réprobos, y Dante los compara con dos palomas llamadas por el deseo, porque la sensualidad tiene que estar también en esa escena, en lo esencial de la escena. Entonces se acercan a él, y Francesca, que es la única que habla, Paolo no puede hablar, le agradece que los haya llamado y le dice estas palabras patéticas: si fosse amico el rey del universo, si fuera amigo el rey del universo. Es decir, dice el rey del universo porque no puede pronunciar el nombre de Dios. Ese nombre está vedado en el infierno y en el purgatorio. Tienen que decir el otro, o aquí el rey del universo. Entonces dice: si fuera amigo el rey del universo, dice esa alma perdida, le rogaríamos a él por ti, ya que tú tienes lástima de nuestros males. Y entonces ella cuenta su historia, y la cuenta dos veces. Y la primera vez la cuenta de un modo reservado, pero insiste en el hecho de que ella sigue estando enamorada de Paolo. Sigue estando enamorada porque el arrepentimiento es imposible en el infierno. El arrepentimiento está vedado en el infierno. De modo que ella sabe que ha pecado, pero sigue fiel a su pecado. Y esto le da una grandeza heroica. Sería terrible, por ejemplo, que se lamentara, que se arrepintiera, que se quejara de lo ocurrido. No,
ella acepta ese castigo, sabe que ese castigo es justo y sigue queriendo. Luego Dante tiene una curiosidad. A él no le interesa el adulterio, a él no le interesa de qué modo fueron descubiertos y cómo los mataron. A él le interesa algo mucho más íntimo. A él le interesa saber cómo supieron que estaban enamorados, cómo se enamoraron, cómo llegó el tiempo de los dulces suspiros. Y le hace esa pregunta. Y aquí quiero apartarme de lo que estoy diciendo para recordar un pasaje, quizá una estrofa, quizá la mejor estrofa de nuestros Lugones, que inspirada sin duda por el canto quinto de la Divina Comedia. Es el poema que se titula, creo, Alma Venturosa. Y dice así: al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte, lo que me hizo saber que te quería. Un poeta inferior hubiera dicho que el hombre sintió una gran tristeza al despedirse de la mujer, y hubiera dicho que se veían raramente. En cambio aquí, al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, un verso feo a causa del hipérbato, pero eso no importa. Es decir, mi habitual adiós, se veían frecuentemente, y luego fue una vaga congoja de dejarte, lo que me hizo saber que te quería. Es decir, el tema es esencialmente el mismo del canto quinto del infierno, de Dante. El hecho de dos personas que descubren que están enamoradas, de dos personas que ya están enamoradas y que no lo saben. Y eso es lo que Dante quiere saber, y quiere que ella le cuente cómo ocurrió eso. Entonces, ella le refiere el hecho, que ustedes recordarán, aquello de que leían un día para deleitarse, leían sobre este Lancelote, cómo lo quejaba el amor. Dice que estaban solos y que no sospechaban nada. No sospechaban que estaban enamorados. Ella le dice que estaban leyendo ese libro, que a veces que se ruborizaron, pero que hubo un momento cuando le llamo il lisiato riso de ser baciato con tanto amante, sí, cuando leímos que la deseada sonrisa fue besada por tal amante, la boca me baciò tutto tremante. Y aquí hay algo que no dice Dante, pero algo que se siente a lo largo de todo este episodio y que le da quizá su virtud. Y es esto: Dante, con infinita piedad, nos refiere ese destino de los dos amantes y se siente al mismo tiempo que él envidia ese destino. Ellos están en el infierno, él se salvará, pero ellos se han querido y él no ha logrado el amor de la mujer que quiere, de Beatriz. De modo que en esto, questo, camai da me non fia diviso, hay como una jactancia también. Y esto tiene que sentirlo Dante como algo terrible, porque él ya está dividido de ella. En cambio, esos dos réprobos están juntos, no pueden hablarse, giran en el negro remolino, sin ninguna esperanza, ni siquiera nos dice Dante la esperanza de que su sufrimiento cese, pero sin embargo están juntos, y cuando ella habla, ella usa el nosotros, es decir, ella habla por los dos, de algún modo están juntos para la eternidad, es decir, comparten el infierno, y eso para Dante tiene que haber sido una suerte de este paraíso. He hablado de este episodio, y luego él los oídos, está muy emocionado, y luego él cae como cae un cuerpo muerto, y ahí cesa el episodio, y luego ya entramos en los otros cantos, en que los muertos van hablando, y cada uno se define, y cada uno se define para siempre en un solo instante de su vida. Dante no necesita la sucesión cronológica ni la evolución. Hay un momento en el cual un hombre se encuentra para siempre consigo mismo, y ese momento puede ser el momento elegido por este Dante. Ahora bien, se ha dicho que Dante es cruel con Beatriz, se ha dicho que Dante condena a Beatriz, pero esto es ignorar el tercer personaje. He hablado de Dante, he hablado de Virgilio, y el tercer personaje es la divinidad, el tercer personaje es Dios, y eso no coincide con Dante. Quienes no comprenden la Divina Comedia dicen que Dante la escribió para castigar, para vengarse de sus enemigos y para
premiar a sus amigos. Nada más falso. Tenemos esa frase falsísima de Nietzsche que dice que Dante es la hiena que versifica entre las tumbas. La hiena que versifica, es una contradicción. Pero Dante sabe que hay pecados imperdonables, que hay pecados capitales. Y entonces, para cada uno de los ejemplos, él elige una persona que solo ha cometido ese pecado, una persona que es adorable, que es admirable en todo lo demás. Por eso Francesca y Paolo solo son lujuriosos, no tienen ningún otro defecto, no tienen que tenerlo, porque si no, ya serían otras circunstancias que se agregan. Basta que un hombre haya cometido cierto pecado para incurrir de ese modo en el castigo. Y eso es lo que Dante quiere mostrarnos. Ahora, esa idea, ese concepto de Dios como indescifrable, es un concepto que ya encontramos en otro de los grandes libros esenciales de la humanidad, el que Freud creía que el mejor libro, el primer libro de literatura, en el libro de Job. Ustedes recordarán cómo Job condena a Dios, cómo sus amigos lo justifican, y cómo al fin Dios habla desde el torbellino y rechaza igualmente a quienes lo justifican y a quienes lo acusan. Dios está más allá de todo juicio humano. Y Dios, para ilustrar esto, se sirve de dos ejemplos extraordinarios. Se sirve de la ballena y el elefante. Es decir, busca dos monstruos. Es decir, Dios es para nosotros algo monstruoso, algo tan lejano como el Leviatán y como el Behemoth, ese monstruo que tiene un nombre plural, el que significa muchos animales en hebreo. Pues bien, Dios en el libro de Job está más allá de todo juicio humano. Y eso lo declara Él, y los hombres se humillan ante Él porque se han atrevido a juzgar a Dios, se han atrevido a justificarlo. Él no precisa justificaciones. Él está, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal. Es otra categoría. Pues bien, si Dante hubiera coincidido siempre con el Dios que él imagina, se vería que ese Dios es un Dios falso, es simplemente la réplica de Dante. En cambio, Dante tiene que aceptar ese Dios, y tiene que aceptarlo como acepta el hecho de que Beatriz Portinari no lo haya querido, como acepta el hecho de que Florencia es infame, como acepta el hecho de su destierro, de su muerte en Ravenna. Él tiene que aceptar todo eso, tiene que aceptar el mal del mundo, tiene que aceptarlo. Y al mismo tiempo tiene que adorar a ese Dios que no entiende. Hay un personaje que falta en la Divina Comedia, pero que no podía estar porque hubiera sido demasiado humano para la Divina Comedia. Y ese personaje es Jesús. Jesús no aparece en la Divina Comedia, ese le estaba vedado, era una persona. Quiero llegar, por fin, al segundo episodio. Y ese episodio es para mí el más alto de la Divina Comedia. Se encuentra, creo, en el canto 26 o 27, no recuerdo bien. Yo hace muchos años que no releo la Divina Comedia. Estoy ciego. Ese episodio se encuentra, creo que en el canto 26 del Infierno, y es el episodio de Ulises. Yo escribí alguna vez un artículo titulado El enigma de Ulises. Lo publiqué, lo perdí después y voy a tratar de reconstruirlo ahora para ustedes, porque creo que es el más enigmático de los episodios de la comedia, y quizá el más intenso, salvo que es muy difícil, tratándose de cumbre, saber cuál es la más alta. Pero vuelvo al episodio de Ulises. Llegan a una bolla, creo que es la octava, que es la de los embaucadores. Ahí al principio hay una apóstrofe contra Venecia, se dice que bate sus alas en el cielo y en la tierra, y que su nombre se dilata por el infierno, y luego después ven desde arriba los fuegos, y adentro de los fuegos, adentro de las llamas, están las almas de los embaucadores, que están ocultas también, ya que procedieron ocultando. Y esas llamas se mueven. De Dante está por caerse, lo sostiene Virgilio, o la palabra de Virgilio lo sostiene, y luego se habla de quienes están adentro de esas llamas. Y Virgilio menciona dos altos nombres, el nombre de Ulises y el nombre de Diomedes. Y los dos están allí porque fraguaron la guato del cabal, fraguaron la emboscada del caballo de Troya, que permitió a los griegos entrar en la ciudadela sitiada. Y ya que hablé del caballo de Troya,
quiero recordar una hermosa imaginación que leí a este respecto. Es algo, la fecha es algo posterior a Dante, está en uno de los Canterbury Tales de Chaucer. Se habla del caballo de Troya y se dice que el caballo no fue, como pudo haberse creído, un caballo de madera lleno de guerreros, esa ficción es burda, sino que el caballo fue un caballo alucinatorio, una visión, una forma que tomó el ejército griego para entrar en Troya. Lo que entró en Troya, lo que entró en la ciudadela, fue el ejército griego, pero por artes mágicas los troyanos lo vieron como un gran caballo de madera, como una ofrenda. Pues bien, ahí están Ulises y ahí está Diomedes. Y Dante quiere conocerlos. Y entonces le dice a Virgilio su deseo de hablar con estas dos ilustres sombras de la antigüedad, con estos grandes héroes claros de la antigüedad. Y Virgilio aprueba su intento. Le dije que sí, pero que lo deje hablar a él, que es mejor que él no le hable, que se trata de griegos soberbios. Y esto se ha explicado de diversos modos. Torcuato Tasso cree que Virgilio quiere hacerse pasar por Homero, pero esta sospecha es del todo absurda, es indigna de Virgilio. Pensemos más bien que Virgilio cantó a Ulises y a Diomedes, y que si Dante los conoció fue porque se los había hecho conocer Virgilio. Podemos dejar esas otras hipótesis de que Dante hubiera sido despreciado por ser descendiente de Eneas o por ser un bárbaro despreciado por los griegos. No, yo creo que hay algo mucho más patético aquí. Pensemos que Virgilio, como Diomedes y como Ulises, es un sueño de Dante. Dante está soñándolos, pero los sueña con tal intensidad, los sueña de un modo tan vívido, que puede pensar que esos sueños, que no tienen otra voz que la que él les da, que no tienen otra forma que la que él les presta, pueden despreciarlo a él, que no es nadie, que no ha escrito aún su Divina Comedia. Es decir, Dante ha entrado en el juego, ha entrado como nosotros entramos. Dante está también embaucado por la Divina Comedia. Piensa, estos son claros héroes de la antigüedad y yo no soy nadie, yo soy un pobre hombre. ¿Por qué van a hacer caso de lo que yo les digo? Y entonces Virgilio les pide que cuenten cómo murieron. Y entonces habla la voz de Ulises, la voz del invisible Ulises. Ulises no tiene cara, Ulises está dentro de la llama y habla Ulises. Y entonces aquí llegamos a lo prodigioso, llegamos a una leyenda creada. Ulises deja Circe y llama a sus compañeros, Vecchi y Tardi, y les dice que aunque son ya gente vieja y cansada, sin embargo han atravesado con él miles de peligros y les propone una empresa noble, la empresa de cruzar las columnas de Hércules y de explorar el mar, de conocer el mundo senza gente, porque se creía entonces que el hemisferio austral era un hemisferio de agua, no se sabía que hubiera nadie allí. Es decir, él les dice que son hombres, que no son bestias, que han nacido para el coraje, para el conocimiento, que han nacido para conocer y para comprender. Y entonces ellos los siguen y hacen alas de sus remos. Es curioso que esta metáfora se encuentra también en la Odisea, que Dante verosímilmente no conoció. Y entonces navegan y dejan atrás a Ceuta y a Sevilla, y luego doblan y entran en el alto mar abierto, y luego doblan hacia la izquierda. Siempre la izquierda significa el mal en la comedia. Para ascender por el purgatorio se va por la derecha, para ascender por el infierno por la izquierda, es decir, por el lado siniestro. Se sabe que las dos palabras son lo mismo. Y luego se nos dice que la noche ve todas las estrellas del otro hemisferio, todas las estrellas, nuestro hemisferio, el hemisferio cargado de estrellas, no el hemisferio boreal que tiene menos estrellas. Y entonces navegan durante 5 meses y luego al fin ven tierra. Y lo que ven es una montaña parda por la distancia, una montaña más alta
en ninguna de las que habían visto. Y entonces Ulises dice, nuestra alegría se cambió en llanto, porque de la tierra sopla un torbellino y la nave se hunde. Y esa montaña es la montaña del purgatorio, según se ve en otro canto. Dante creía que el purgatorio, o Dante simula creer para fines poéticos, su poema, que el purgatorio era antípoda de la ciudad de Jerusalén. Bueno, llegamos a este momento terrible y nos preguntamos, ¿por qué ha sido castigado Ulises? Evidentemente, lo que se ha dicho antes, de que fue castigado por la treta del caballo, es falso, puesto que el momento culminante de su vida es otro. Es esa empresa en sí generosa, esa empresa denodada de querer conocer lo vedado, lo imposible. Y nos preguntamos, ¿por qué tiene tanta fuerza este canto? Pero antes de contestar, yo querría recordar un hecho que no ha sido señalado por ningún historiador de la literatura, que yo sepa, y es el de otro gran libro, un gran poema de nuestro tiempo, el Moby Dick de Herman Melville, que ciertamente conoció la Divina Comedia. Pues bien, ahí tenemos también un barco folo, tenemos también el vuelo insensato, tenemos también la empresa insensata del mutilado capitán Ahab, que quiere vengarse de la ballena blanca, y al fin la encuentra y la ballena lo hunde. Y la última página de la gran novela de Melville concuerda exactamente con el fin del canto de Dante. El mar se cierra sobre ellos, se hunden. Y sin duda Melville, al escribir esto, tuvo que recordar la Divina Comedia. Aunque yo prefiero pensar que la leyó, que la asimiló de tal modo que pudo olvidarla, literalmente. Es decir, que la Divina Comedia llegó a ser parte de él y que luego redescubrió lo que había leído hace ya muchos años. Pero la historia es la misma, salvo que el capitán Ahab no está movido por un ímpetu noble, está movido por el deseo de la venganza. Y en cambio, en el caso de Ulises obra como el más alto de los hombres. Ahora, ¿a qué debe su carga trágica este episodio? Yo creo que hay una explicación que para mí es la única, valedera, no sé qué dirán ustedes, y es esta. Y es que Dante sintió de algún modo que Ulises era él. No sé si lo sintió de un modo consciente o no, eso poco importa. Pues bien, Dante, en algún terceto de la Divina Comedia, dice que a nadie le está permitido saber cuáles son los juicios de la providencia. No podemos adelantarnos al juicio de la providencia. Nadie puede saber quién será condenado o salvado. Sin embargo, él había osado, siquiera de modo poético, adelantarse a ese juicio. Él nos muestra condenados y nos muestra felices, bienaventurados. Y él tenía que saber que al hacer eso, él estaba corriendo un peligro. Él tenía que saber que estaba de algún modo adelantándose al indescifrable la providencia de Dios. Y por eso el personaje de Ulises tiene la fuerza que tiene, porque Ulises es un espejo de Dante, porque Dante sintió que él merecería acaso ese castigo. Es verdad que él había escrito el poema, que el poema estaba escrito como poema, pero de algún modo él podía estar infringiendo las misteriosas leyes de la noche, de Dios, de la divinidad. Por eso debe su fuerza, creo, el episodio. Pues bien, ahora he llegado al fin, quiero solamente insistir sobre el hecho de que nadie debe privarse de esa felicidad, que es la divina comedia, que debe leerla de un modo ingenuo. Después vendrán los comentarios, después tendremos el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica. Queremos ver, por ejemplo, cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio y acaso lo mejoró traduciéndolo. Pero al principio debemos leerlo con una fe de niños, debemos abandonarnos al libro. Y ese libro es algo que nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos años y sé que apenas he empezado a leerlo. Sé que si lo abro mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias. Muchas gracias. ¿Qué pasa?
Y ya en esa primera lectura observé que las traducciones no pueden ser un sucedáneo, un ersatz del texto. La traducción puede ser en todo caso un medio para acercar al lector al texto, sobre todo en el caso del español. Creo que Cervantes, en alguna parte del Quijote, dice que con 2 ochavos de lengua toscana, no usa los 2 ochavos, usa otra, uno puede entender. Esos 2 ochavos de lengua toscana me fueron dados por la semejanza fraterna del italiano y del español. Y ya entonces observé que los versos, sobre todo los grandes versos, los versos de Dante, los versos son mucho más que lo que significan. Los versos son su entonación, su acentuación, y así algo que puede no ser nada traducido a otro idioma, puede ser un gran verso en el texto. Y eso lo observé desde este principio. Y más o menos, cuando llegué a la cumbre del purgatorio, cuando llegué al paraíso desierto, ahí, en aquel momento en que Dante está abandonado por Virgilio y se encuentra solo y lo llama, en aquel momento sentí que podía leer directamente el texto italiano y solo mirar de vez en cuando el texto inglés que estaba en la página opuesta. Y leí así los 3 volúmenes, en esos lentos viajes en tranvía. Y después leí otras ediciones. He leído muchas veces la Divina Comedia. La verdad es que no sé italiano, no sé otro italiano que el que me enseñó Dante, maestro eximio, a mí, pésimo alumno, y el que me enseñó después Ariosto, cuando leí El Furioso, y luego, el más fácil desde luego, una definición atribuida creo al hijo de Dante, que dijo que en la Divina Comedia su padre se había propuesto mostrar el mundo de los pecadores bajo la imagen del infierno, la vida de los penitentes bajo la imagen del purgatorio y la vida de los justos bajo la imagen del cielo. Es decir, no se leyó aquello de un modo solamente literal. Y tenemos además el testimonio de Dante en la epístola dedicada a este can grande de la Scala. Esa epístola ha sido considerada apócrifa, pero de cualquier modo no puede ser muy posterior a Dante y de cualquier modo fue verosímil. Y en esa epístola Dante dice que su comedia puede ser leída de 4 modos distintos, y uno de esos modos es el modo literal, y los otros son, por ejemplo, el modo alegórico. Según ese modo tendríamos en Dante al hombre, tendríamos en Beatriz a la fe, y en Virgilio tendríamos a la razón. Pero, desde luego, esta idea de un texto capaz de múltiples lecturas es algo típico, algo característico de la Edad Media, esa Edad Media tan calumniada y tan compleja, esa Edad Media que nos dio la arquitectura gótica, que nos dio también las sagas, que nos dio la filosofía escolástica, en la que todo está discutido con un vocabulario distinto del vocabulario clásico, y que nos dio sobre todo la Divina Comedia, que seguimos leyendo y que sigue admirándonos ahora y que durará más allá de nuestra vida, mucho más allá de nuestras vigilias, y que será enriquecida por cada generación de lectores. En la Edad Media era común el concepto de un texto capaz de una lectura múltiple, o como malamente decimos ahora, de ser leído. Quiero contarles la historia de mi comercio con la Divina Comedia. Todo esto empezó poco antes de la dictadura. Yo estaba empleado en una biblioteca del barrio de Almagro. Yo vivía en Las Heras y Pueyrredón y tenía que recorrer en lentos y solitarios tranvías el largo trecho que va desde ese barrio del norte a Almagro sur, a una biblioteca situada en Avenida La Plata y Carlos Calvo. Y el azar, salvo que no hay azar, salvo que lo que llamamos azar es realmente nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad, el azar me hizo encontrar
3 pequeños volúmenes, yo debería traer uno como talismán ahora, 3 pequeños volúmenes en la librería Mechel, que corresponde a tantos recuerdos míos. Y esos 3 pequeños volúmenes eran los 3 tomos del infierno, del purgatorio y del paraíso, vertidos al inglés por Carlyle. No por Thomas Carlyle, de quien hablaré luego, sino por un hermano suyo. Y ese libro era muy cómodo, cabía exactamente en mi bolsillo, y en una página estaba el texto italiano, y en la otra el texto inglés, vertido literalmente al inglés por el hermano de Carlyle. Y entonces yo imaginé este modus operandi, ya que mi ignorancia del italiano era perfecta, es decir, sabía del italiano aquellas palabras que se parecen al español, nada más, lo cual ya es saber buena parte del italiano. Son 2 idiomas hermanos, ya lo sabemos. Pues bien, yo leía primero un versículo en prosa inglesa, un terceto en prosa inglesa. Luego leía el mismo versículo, el mismo terceto, lo leía en italiano. Y luego iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto, y luego leía todo el canto en inglés, y luego todo el canto en italiano, varios de planos. Y así tenemos aquella admirable sentencia de Escoto Erígena, que dijo que la escritura es un texto que encierra infinitos sentidos, que puede ser leído de infinitos modos, y lo compara con el plumaje tornasolado del pavo real. Y tenemos también a los cabalistas hebreos, y los cabalistas dijeron que la escritura ha sido escrita para cada uno de los fieles, lo cual no es increíble si pensamos que el autor del texto y el autor de los lectores es el mismo, Dios. Es decir, Dante no tuvo por qué suponer que lo que él nos muestra corresponde a una imagen real de este mundo, de la muerte. No, no hay tal cosa. Dante no pudo pensar eso. Sin embargo, yo creo que es conveniente ese concepto ingenuo y falso. Es conveniente ese concepto de que estamos leyendo una narración verídica, de que estamos leyéndola de un modo literal. Y es conveniente para dejarnos llevar por esta lectura. De mí sé decir que soy un lector hedónico. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera antiguo. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera contemporáneo. He leído libros por la emoción estética que me deparan. Y he dejado para después los comentarios, los estudios, todo eso lo he ido postergando, y cuando leí la Divina Comedia me dejé llevar por la lectura. Es decir, he leído la Divina Comedia como he leído otros libros, menos famosos. Y quiero contarles aquí a ustedes, ya que estamos evidentemente entre amigos, y ya que no estoy hablando con todos ustedes, sino con cada uno de ustedes, señoras, señores, Paul Claudel ha dicho en una página indigna de Paul Claudel que los espectáculos que nos esperan, más allá de nuestra muerte física, no se parecerán sin duda a los que nos muestra Dante en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Ahora, esta curiosa observación de Claudel, en un artículo, por lo demás admirable, puede ser comentada de 2 modos. En primer término, vemos que es un testimonio, una prueba de lo vívido de Dante. El hecho de que una vez leído el poema, y mientras lo leemos, tendemos a pensar que él se imaginaba el otro mundo exactamente como él lo presenta. Es decir, nosotros creemos, desde luego esto es absurdo, que Dante creía que una vez muerto, él se encontraría después con la montaña inversa del infierno, con las terrazas del purgatorio y con los cielos concéntricos del paraíso, y que además hablaría con sombras de la antigüedad clásica, algunas, que conversarían con él en tercetos en italiano. Eso es, evidentemente, absurdo. Y además tenemos
Desde luego, esta observación de este Claudel corresponde no a lo que razonan los lectores, porque razonándolo se darían cuenta que es absurdo, pero a lo que sienten y a lo que puede alejarlos del placer, de la intensa emoción de la lectura de la obra de Dante. Pero para refutarla tenemos varios testimonios, y uno de ellos sería